Bueno, las funciones polinómicas son las que contienen en su fórmula potencias mayores de 2, o sea, potencias de x mayores a 2. X al cuadrado, x a la 3, x a la 4, ¿sí? Y las funciones polinómicas son la suma de funciones de la fórmula, a ver si se ve, ¿ven? F de x igual a k por x a la n, por ejemplo, 2x a la 3, 4x a la 5, ¿sí? Esta es la fórmula que sumada va a ir a las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Cómo se aproximan. Ay, se me desenfocó. Ahí está. Cómo se aproximan este tipo de gráficas. Para eso, lo que vamos a ver es los conceptos que ustedes ya han visto en matemática anteriormente. A ver si le puedo hacer un poquito de zoom. Ahí está. ¿Sí? Los conceptos que ustedes ya vieron de funciones, que ya conocen. El de variables. Nosotros tenemos la variable x, que va a ser la variable independiente, y la variable y, que va a ser la variable dependiente. ¿Sí? O sea, y depende siempre de x. O sea, que para un valor de x, que está representado en el eje horizontal, va a haber un valor de y en el eje vertical, ¿sí? O sea, cuando es 4, taca, 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 se le corresponde el menos 2. Entonces, para cada valor de x hay un valor de y que depende del valor de x, ¿sí? Un valor de x no puede tener más de un valor de y, ¿sí? Porque si no, no es función. Bueno, ¿qué significa evaluar la función o evaluar la función? Significa a la x reemplazarla por un número y hacer toda la cuenta, ¿sí? Las raíces son los lugares donde la x vale 0, o sea, en este caso las raíces van a ser estos puntos de acá y acá, ¿sí? ¿Se ven? Y tenemos después lo que es la ordenada al origen, ¿sí? Que es el punto de la función que corta con el eje y. En este caso va a ser ese punto de ahí, ¿sí? ¿Cuál va a ser el crecimiento de la función? La función crece cuando, ¿ves? Hace esto, acá deja de crecer y acá, por ejemplo, crece de nuevo, ¿sí? Ese es el crecimiento de nuestra función. En cambio, el decrecimiento va a ser cuando la función empieza a decrecer, como en este caso acá, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Voy a ponerles el gráfico más cerca, ¿sí? Crece acá y decrece acá. El dominio, a ver si cada vez que... ahí está. El dominio de la función va a ser todos los valores que toma el eje x, la función que nosotros podemos ver. Por ejemplo, acá, se ve bien el gráfico ahí, desde este punto acá, ¿sí? Que va a ser aproximadamente menos 5, hasta este punto de acá, taca, 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 que va a ser 8, va a ser el dominio. Entonces, en este caso, el dominio va a ser de menos 5, perdón, a 8. Y la imagen son los valores visibles que vamos a tener en la función así. ¿Sí? Por ejemplo, este va a ser acá, que es 2,5 aproximadamente, y este, el más alto de todos, es este acá, que va a ser aproximadamente 3. Entonces, la imagen va a ser menos 2,5 y esto es 2,75. ¿Sí? Si la función en este caso no terminara y siguiera, ¿sí? Que nosotros no sabemos qué va a pasar, como en este caso, entonces el dominio va a ser, la imagen, perdón, y el dominio también puede ser todos los reales, porque esto va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Ustedes tienen que ver si la función corta o no corta. Generalmente las funciones polinómicas, el dominio de las funciones polinómicas son todos los reales
y en la imagen también. Ahora por último vamos a ver cuáles son los máximos y los mínimos de una función. Los máximos son los puntos más altos de la función, pero no estos de acá, sino los que suben y después bajan. Este punto de ahí va a ser el dominio, el máximo, perdón. Entonces acá, este va a ser el máximo y en el mínimo pasa lo mismo. Cuando hay una curvita para abajo que baja pero después empieza a subir, eso va a ser un mínimo. En este caso, este de acá. Esto no va a ser un mínimo y esto no va a ser un máximo, ¿sí? Porque no sabemos si la función acá va a empezar a crecer para allá, si va a seguir para abajo o qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, estos puntos a ver si se ve bien, ahí está, se representan o se escriben como el punto en el eje Y y el punto en el eje X. Entonces siempre se escribe primero el X, en este caso va a ser 3, menos 3, perdón, y el Y va a ser 2,75. ¿Sí? Lo mismo acá, vamos hasta el eje y el eje X va a ser 4 y menos 2. Entonces, 4 la X menos 2 la Y. ¿Sí? Una vez que repasamos estos conceptos, ¿sí? Vamos a empezar con los conceptos, ahí está, de funciones polinómicas. El primer concepto que tenemos que saber es el de grado. El grado de la función va a ser el mayor exponente que tiene la fórmula. Por ejemplo, en esta función de acá, ¿sí? Si se ve bien, tenemos x a la 3 más 2x menos 4. El mayor exponente va a ser este 3, ¿sí? Entonces, el grado de la función va a ser 3. Se escribe así. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, en esta de acá tenemos 6x a la 7 más x a la 4 menos 3x. Este 7 es el mayor exponente, entonces el grado es 7. Y por último, este de acá, que tenemos 2x cuadrado menos 4, el grado es 2. Va a ser una cuadrática, ¿sí? Entonces, esos son los distintos grados. Si ustedes llegan a tener el polinomio todo desordenado, por ejemplo, el x a la 3, a lo último, lo tienen que ordenar y después ponerle el grado, ¿sí? Como dice acá, el grado de la función nos va a determinar la cantidad de raíces que puede tener. Eso nos lo dice el teorema fundamental del álgebra, que dice que una función polinómica va a tener a lo sumo la cantidad de raíces como grado tiene. Por ejemplo, este de acá va a tener a lo sumo 3 raíces. Puede tener una, puede tener 2, puede no tener ninguna o puede tener 3, pero no más de 3, ¿sí? Este de acá puede tener 0, 1, 2, 3, hasta 6, 7 también, pero no puede tener más de 7, ¿sí? Por eso, cuando veíamos las funciones cuadráticas en el repaso, podían tener ninguna raíz, una sola raíz o 2 raíces, ¿sí? No podía tener más de 2. Las funciones cuadráticas son un ejemplo muy claro de las funciones polinómicas que ustedes pueden recurrir cuando no entiendan algo, ¿sí? Vamos a ver las características principales de una función polinómica y ahí está. Son curvas suaves, o sea, de esta forma, ¿sí? Que no tengan ángulos, o sea, no pueden tener ángulos, ¿sí? Son continuas, o sea que no puede venir así, cortar y volver allá, no, tiene que seguir, ¿sí? No tienen cortes. Cortan al eje X una cantidad finita de veces, o sea, no puede ir y volver infinitas veces, y a partir de un punto crecen o decrecen indefinidamente. Como les dije acá, crecen, se ve indefinidamente, decrecen indefinidamente, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte, en esta primera unidad, es aprender a graficar aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque el gráfico exacto nunca nos va a dar, pero sí podemos aprender a graficar aproximadamente
las funciones polinómicas. Lo primero que vamos a hacer es buscar las raíces. ¿Cómo las vamos a buscar? Con el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos dice que, yo se los voy a leer y después se los voy a explicar. Sea a la n el coeficiente independiente, o sea, el que no tiene x, y a0, el coeficiente principal, o sea, que tiene el x con el exponente más alto, entonces p dividido q, o p sobre q, una fracción, es una posible raíz de f de x, con p divisor de a la n y q divisor de a la 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá, ahí está, tenemos el ejemplo. Bueno, ¿cuál es nuestro coeficiente principal? ¿Sí? Este va a ser el coeficiente principal. ¿Sí? El que tiene la x de mayor grado. Y el coeficiente independiente, ¿sí? Independiente es el que no tiene x, o sea, el último. ¿Sí? El mismo que va a ser la ordenada al origen, siempre, ¿no? Esto es igual a la ordenada. Entonces, una vez que tenemos estos dos, buscamos los divisores de 1 y los divisores de 60 en este ejemplo, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí. Los divisores de 1 son menos 1 y 1, y los divisores de 60 son más menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. ¿Sí? Todos positivos y los negativos de estos correspondientes números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar el primer número, ¿sí? O sea, vamos a buscar 1 sobre 1, 1 sobre menos 1. Menos 1 sobre 1, menos 1 sobre menos 1. Y esas van a ser las posibles raíces, ¿sí? Este va a ir arriba, ¿sí? Y, no, al revés, perdón. P divisor de a la n. No, sí, estaba bien. Este va a ir arriba y estos van a ir abajo. Entonces, juntamos 1 sobre 1, 1. 1 menos 1 sobre 1, menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. Menos 1 sobre menos 1, 1. Entonces ahí ya tenemos dos posibles raíces. 1 y menos 1. Lo mismo con el 2. Pero como acá tenemos 1 y menos 1, nos van a quedar estas. ¿Sí? Todas estas como posibles raíces. Porque 2 sobre 1, 2 sobre menos 1 es 2 y menos 2. Y menos 2 sobre 1 es menos 2. Menos 2 sobre menos 1 va a ser más 2. Entonces 2 y más 2, y menos 2, perdón, van a ser los próximos. Lo mismo con 3, con 4, con 5, ¿sí? Porque en este caso los divisores son muy sencillos. Entonces, estas van a ser nuestras posibles raíces. En este caso, ¿sí? Siempre hay que ver en otros casos, si vos acá tenés un 2, 1 sobre 2 va a ser un medio, ¿sí? No van a ser las mismas que acá. Entonces, estas van a ser nuestras posibles raíces, ¿sí? Capaz que no se estuvo viendo nada en todo este tiempo. Espero que sí. ¿Sí? Estas van a ser las posibles raíces. Todos los divisores de 60 con su más y con su menos. Entonces, bueno, primero que vamos a hacer, vamos a evaluar la función en el primero, o sea, en 1. ¿Qué significaba evaluar? Reemplazar las x por el 1. ¿Sí? 1 por 1 a la 3, 1 por 1, 1, menos 3 por 1, 3, menos 28 por 1, que es 28, más 60. Esto nos va a dar 30. No es 0, entonces no es raíz. ¿Sí? Después evaluamos en 2. 1 por 2 a la 3, menos 3 por 2 a la 2, menos 28 por 2, más 60, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces esta sí es una raíz. El 2 va a ser una raíz. ¿Qué significa que el 2 sea una raíz? Que x menos 2 va a dividir a este polinomio entero. ¿Sí? Este
polinomio, ¿sí?, va a ser dividido por x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar Ruffini para poder dividir al polinomio y empezar a achicarlo, a sacarle raíces. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Ruffini? Bueno, acá se pone la raíz que ya encontramos, o sea, el 2. ¿Sí? Raíz. Acá arriba, ¿sí?, se ponen, como verán, los coeficientes del polinomio, o sea, 1, menos 3, menos 28 y 60. O sea, todos los coeficientes en orden, ¿sí?, desde el más grande hasta el más chico del polinomio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace? Se baja el 1, ¿no? Entonces se pone el 1 acá abajo. Este número se pone acá abajo. 2 por 1, 2. Esto se multiplica y anotamos ahí arriba. ¿Sí? 2 por 1, 2. Ponemos el 2 ahí. Menos 3 más se suma 2 es menos 1. Se pone el menos 1 acá abajo. 2 por menos 1, menos 2. Se pone el menos 2 ahí arriba. Se suma esto, menos 28 más menos 2 es menos 30. ¿Sí? 2, volvemos a multiplicar por 30, por menos 30, perdón, es menos 60 y se pone acá. Entonces, esto, 60 más menos 60, va a dar 0. Si da 0, entonces está bien hecho y es raíz. Pero ¿por qué hicimos esto? No solamente para ver si era raíz y si no nos equivocábamos, sino porque vamos a poder ahora escribir el polinomio, ahí se ve bien, de la forma. O sea, este es el polinomio que nosotros teníamos hoy, ¿no? El que queríamos factorizar. Entonces, se hace el x menos 2, la raíz se le cambia el signo, ¿sí? Se escribe entre paréntesis y entre paréntesis se escribe un polinomio con estos números de acá abajo como coeficiente. O sea, 1 por x al cuadrado, porque a ver, tenemos, le sacamos, si es x a la 3, bajamos un grado, menos un grado. Entonces, si era x a la 3, ahora nos va a quedar x a la 2. Entonces, 1, x a la 2 menos 1, este menos 1, menos un x, menos el 30, ¿sí?, este de acá. Y ahí nos va a quedar el polinomio factorizado, empezando a factorizarlo, ¿no? Todavía no está. Esta parte de acá, ahora, tiene grado 2, como dijimos. Pero nosotros las funciones de grado 2 ya sabemos sacar sus raíces con la resolvente. ¿Sí? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿Sí? Esa es la fórmula de la resolvente. Esto lo vamos a resolver con esta formulita de ahí, con el 1x al cuadrado menos 1x menos 30. ¿Sí? Reemplazamos acá y nos van a quedar, yo esta ya la saqué, en realidad es el mismo ejemplo del libro, ¿sí? Nos va a quedar x igual a menos 5 y x igual a 6. Entonces con eso ya se puede factorizar el polinomio del todo. Ya tenemos las tres raíces, 2, menos 5 y 6. Entonces el polinomio se puede escribir de la forma x menos 2, x más 5, acuérdense que se cambian los signos, ¿sí? Menos 2 más 5 menos 6, ¿sí? Y x menos 6. Se les cambia a todas las tres raíces el signo. Entonces esta va a ser la forma factorizada, ¿sí?, del polinomio. ¿Qué es lo que ya tenemos ahora? Las raíces. Y las raíces es el conjunto, ¿sí?, de los ceros. Que se escribe con la C y el 0. El conjunto de los ceros va a ser 2, menos 5 y 6. Una vez que tenemos eso,
lo que hay que hacer, a ver si se ve bien, es, ahí está, buscar los conjuntos de positividad y de negatividad. ¿Por qué? Porque las raíces ya las tenemos. No sé si se ven bien, están marcadas, las voy a marcar un poquito más grande, que es menos 5, 2 y 6. ¿Sí? Entonces, el conjunto de positividad va a ser los puntos que estén en la función arriba del eje Y, ¿sí? Arriba de este eje. Y el conjunto de negatividad van a ser los que estén debajo del eje X, ¿sí? Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Entonces, nosotros acá nos vamos a como guiar con el teorema de Bolzano, que nos dice que si f de A y f de B tienen distintos signos, o sea, f de A está acá, o sea, y f de B está acá, entonces sí o sí entre ellos va a haber una raíz. ¿Por qué? Porque como es continua, la función tiene que, ¿sí? Si nosotros tenemos, a ver, se ve ahí, más o menos, bueno, un gráfico, ¿no? Y f de A está acá, y f de B está acá, y la función no se puede cortar, entonces va a cortar al eje Y sí o sí en algún punto, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Entonces, si yo sé que estas son las raíces, o sea, lo vamos a usar como al revés. Si yo sé que esta es una raíz, entonces va a haber una parte de este lado que va a estar para arriba o para abajo y la otra que va a estar para arriba o para abajo, depende cómo esté este. O sea, si de este lado la función viene arriba, de este lado va a ir abajo porque es una raíz, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos eso, que si de este lado va para arriba, de este lado va a ir para abajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, ahí, elegir un número, ¿sí? Dentro de cada intervalo para que nos diga si es positivo o negativo. Entonces, el primer intervalo que tenemos acá es de menos infinito hasta 5. ¿Sí? Entonces, de menos infinito hasta 5, yo elegí el menos 6, por ejemplo, y es 96. Esto es mayor a 0. Entonces significa que viene así, para arriba, ¿no? Después, entre 5 y menos 5, perdón, y 2, vamos a elegir otro. En este caso yo elegí f de 0, es 60. Entonces es mayor a 0. Entre 2 y 6, yo elegí 3, es menos 24, es menor a 0. Y entre 6 y infinito, yo elegí 8, da 156, es mayor a 0. ¿Sí? Este también es el ejemplo que está en la fotocopia, ¿sí? Acá, disculpen, es menos 96, es menor a 0. Ahí está, no me cerraban las cuentas, perdón. ¿Sí? Es menos 96, 60, menos 24 y 156. Entonces, acá yo lo voy a hacer aproximado porque acá no tengo 60, 96, ¿sí? Estos pueden poner acá la escala que a ustedes les sirva, ¿sí? Pueden poner en la escala de 50, 100, 150 y acá lo mismo, menos 50, menos 100, menos 150, ¿sí? Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora, que es graficar la función. Entonces, sabemos que de este lado es negativa, entonces viene del negativo. Sabemos que entre acá y acá es positivo y que uno de los valores va a ser 60, entonces acá va a ser 60, porque sabemos que la ordenada al origen es 60. Entonces, más o menos, ¿sí? Graficamos que pase por la ordenada al origen y que llegue al 2. Sabemos que entre 2 y 6 es negativo y que uno de los puntos es menos 24, entonces ahí más o menos, recuerden que este es 50, yo
estoy haciendo más o menos, y que de 6 hasta infinito es positivo. Entonces, ahí tenemos una gráfica aproximada. Por último, los conjuntos de negatividad, o sea, vemos acá, es de menos infinito hasta 5 y de 2 a 6. Entonces, esto se escribe, se ve ahí, se escribe desde menos infinito hasta menos 5, unión, ¿sí? La U de unión, 2, 6. Y el conjunto de positividad va a ser desde menos 5 hasta 2, unión, 6 hasta más infinito, o pueden ponerle infinito, ¿sí? Con eso, yo ahora les voy a mandar una foto de lo que acabo de escribir. Van a poder hacer las actividades de la primera parte, ¿sí? En este gráfico de acá van a tener que determinar el conjunto de ceros, positividad y negatividad. Eso, con lo que acabamos de ver, es súper sencillo. ¿Para qué valores de x la función toma valores positivos? Van a tener que hacer lo mismo que hicimos recién y ver para cuáles está sobre 0. En este se sabe que la función polinómica h es de grado 4, que su conjunto de ceros es este y su conjunto de negatividad es menos 2. Graficar aproximadamente, entonces vos sabés que este es el conjunto de negatividad. Los que quedan son conjuntos de positividad, entonces pueden graficar sabiendo las raíces. En este caso tienen la función definida por una fórmula que ya está factorizada. Como verán, ya está factorizada. Entonces, determinar los conjuntos de cero, negatividad y positividad es agarrar las raíces, evaluar, y puede usarse el teorema de Gauss. Podremos usar el teorema de Gauss si ya está factorizada, piénsenlo. Y bueno, realizar el gráfico aproximado y después cuál de estas dos gráficas corresponde a la función es de esa manera, ¿sí? Haciendo lo mismo, viendo de esta función cuáles son los conjuntos de cero, negatividad, positividad, etcétera, etcétera. Espero que se entienda. Cualquier duda me avisan.